Como ya dijimos, el tema que hoy nos ocupa es Jesús ante la tentación y ante el tentador. Y en las Sagradas Escrituras, estoy repitiendo en razón de los 5 suscriptores que tenemos, seguidores que tenemos en YouTube. Entonces, el tema es Jesús ante el tentador y la tentación, y empezamos viendo que está presente la figura del demonio, tanto en el Antiguo Testamento desde el Génesis. Durante la vida de Jesús aparece netamente, o sea, hay un episodio concreto que se llama Las Tentaciones, que Fedor Dostoyevsky dice que es una de las páginas más importantes que se han escrito en toda la historia de la humanidad, porque resume la situación existencial del ser humano. O sea, resume todo el dramatismo. ¿Quién es Fedor Dostoyevsky? Uno de los autores más famosos de todos los tiempos. De menos en Rusia es como lo que representa Cervantes para nosotros de lengua castellana. Entonces, más o menos lo que representa, así en esos términos, lo que representa Dante Alighieri para los italianos, Goethe para los alemanes, así es como el Shakespeare para los ingleses, así como su escritor insigne, ¿no? Entonces, no es que sea lo único, quiere decir, él opina esto de esta página de las tentaciones. Ahora bien, en nuestros días, en nuestra cultura, la figura del demonio se exagera. Nuestra imagen del demonio la tenemos por la pantalla cinematográfica y ahora por la pantalla de plataformas como YouTube o algunas de estas, donde antes de iniciar este momento vimos la facilidad con la que uno se puede acercar a todo este tipo de materiales. En este punto, ¿cómo nosotros analizamos, visualizamos, experimentamos simplemente la idea, el concepto del enemigo, el demonio, Satanás o el nombre que le queramos dar? Para algunos, y esto no estoy diciendo que venga de los paganos o de los que no creen en Cristo, no, estamos hablando de la experiencia religiosa cristiana, y concretamente cristiana católica. Para muchos, estos episodios del Nuevo Testamento donde Jesús expulsa demonios representan meramente una manifestación de síntomas psiquiátricos o psicológicos, epilepsia, otro tipo de problemas mentales, ¿no? Esa es una manera de queremos suavizar esta situación. Otros más piensan que es nada más una manera en la que la iglesia busca mantener a todos calladitos y bien portados. Si te portas mal, te vas a ir al infierno. Y para algunos esta es así como la causa de la existencia del demonio. Se lo inventó la iglesia para asustar, para controlar, para manipular. Esa es otra perspectiva. Y está la perspectiva, como decía ahorita el padre María Caro, Enrique o Eduardo, no me acuerdo, la perspectiva de la Sagrada Escritura. Para la Sagrada Escritura existen los seres espirituales, como son los ángeles, todas las figuras celestiales, y al mismo tiempo existen otras figuras que derivan de los ángeles y que se llaman demonios. Existen. Esta es la perspectiva de las Sagradas Escrituras. Dios creó ángeles, algunos de ellos se rebelaron por soberbia contra él, y entre ellos el que lideraba es el que llamamos demonio o Satanás. Tiene otros nombres: mentiroso, tiene otros nombres de este estilo: engañador, embaucador, muchos más. ¿Cómo nosotros
¿cómo experimentó Jesús la presencia del demonio? Algunos en el mismo relato de las tentaciones tratan de buscar una explicación a partir de géneros literarios. ¿Qué quiere decir cuando hablamos así de... Ese es que el género literario busca exagerar con efectos, ya lo hemos mencionado, de que se quede grabado, de que se impacte a las personas. Pero la realidad es que si nosotros aceptamos o no los géneros literarios, la enseñanza es igual. O sea, no cambia, históricamente no cambia. El pueblo de Israel, su cosmovisión, tiene presentes estas realidades de enemigos que luchan contra nuestro bien. Y obvio, la persona de Jesús, Jesús histórico, dentro de su cultura religiosa, obvio que experimenta también estas realidades que están impregnadas. La forma de ser, de expresarse, de relacionarse con los demás, parte de la cultura. Ya dijimos que la cultura tiene tres partes. La primera parte es la cosmovisión, la manera en que se ve uno dentro del mundo y todas las figuras que están ahí presentes. La segunda parte de la cultura es el ethos, que tiene que ver con la belleza y también tiene que ver con la ética, la moral. A las dos. Y el tercer elemento, que es el más importante de la cultura, porque es un destilado de las dos primeras, es la religión. Jesús histórico experimenta, de acuerdo a los evangelios, las tentaciones. Las tres tentaciones resumen también la manera, así como es tentado Jesús, igual la manera en que para los cristianos entendemos que el demonio trabaja. ¿Cómo trabaja el demonio? A través de las tentaciones que le hizo a Jesús, son las mismas que nos hace a nosotros. ¿Cuál fue la primera tentación? Primero las necesidades. Las necesidades reales o creadas. Pues era real. Reales o creadas. Puede ser en la persona. Estamos hablando de. Cuando hablo yo de necesidades reales o creadas, pienso, por ejemplo, en esos jóvenes que si no les dan el teléfono que ellos están esperando, sienten que su vida no tiene sentido. Esas son creadas. Sí, podemos decir, se necesita un teléfono o esto o lo otro, pues es relativo. O sea, no necesito un teléfono para vivir, a menos que de eso dependa, como los de Uber o como ellos, que es parte de su trabajo, pues sí, ¿no? Sí lo necesitan. Porque ahí están sus pedidos, ahí están las direcciones, ahí está todo. Pero habemos algunos que si nos quitan el teléfono podemos seguir tranquilamente sin ningún tipo de problema. Te llamé 3 veces, ¿no me contestaste? Ay, ni sabía dónde estaba. Sí, se me olvidó el teléfono en el carro y tiene una semana que no sabía dónde estaba. Entonces ya hasta se descargó. Bueno, el punto al que voy. En el caso de la primera tentación, hace referencia a la necesidad que se tiene del alimento. O sea, hace referencia a eso. Pero hay diferentes formas de acercarnos al alimento. O sea, como esclavos o como hijos de Dios. El esclavo se vende por el pan. El que nada más trabaja por el pan es un esclavo. O sea, es un esclavo, no hay vuelta de hoja sobre esto, ¿eh? Si mi única motivación para ir a trabajar es la de comer y pudiéramos extender a las necesidades básicas, si no estoy creciendo como hijo de Dios, como ser humano, como persona, como mi creatividad, en mi dignidad, cada momento que voy a trabajar, entonces estoy yendo a trabajar como esclavo. O sea, no es lo mismo. De hecho, sí dice, trabajo como negro para vivir como blanco. De hecho, por una frase como esa criticaron muy fuerte a nuestro expresidente Fox. Yo sé que no significa lo mismo en nuestro país que en otros países, ¿no? Pero el punto es, la esclavitud no tiene color ni sabor. Ahí, ojo,
si no estamos con Dios, estamos siendo esclavos de algo más. Pero a lo que vamos. ¿El alimento es una necesidad? Sí, pero no debemos de vivir nada más para cubrir necesidades. No es esa nuestra función como ser. De hecho, el psicólogo Maslow en su pirámide pone las necesidades materiales biológicas, pero inmediatamente después pone las demás. O sea, no es la única necesidad que tenemos. No es la única necesidad. Entonces, sí hay necesidades que son reales, pero aún esas necesidades, pues el hecho de que lo mismo que responde Jesús, no solo de pan vive el hombre, o sea, lo mismo. La segunda necesidad, puede estar la necesidad, todos necesitamos ser aceptados, integrarnos en una comunidad, sentirnos valorados. La segunda tentación va en esa línea. El ego, la vanidad, la aceptación. ¿Cuál es la tentación? ¿Cómo se estructura? Lánzate del dentro, ¿no? El show. Y los ángeles van a venir a rescatar. Esa es la segunda tentación. Está por un lado la necesidad y por otro lado está la realidad. La segunda tentación. La tercera tentación, ¿cuál es? Poder medidora, que es el poder. Power. O sea, el tener imperio, poder, reinado sobre otros y sobre otras situaciones. Estar más allá de los mortales. Si nos fijamos en las tres tentaciones que aparecen en los evangelios, con algunas pequeñas variaciones, en las tres se miente. En las tres hay mentiras, en las tres hay engaño, en las tres hay seducción, hay un anzuelo. Esta es la manera de trabajar del demonio. O sea, la que se siente que, o el que se siente, voy a decir, esto se va a escuchar feo, no es sexismo ni nada que tenga que ver, ¿eh? Lo voy a decir así. A la que nadie se le acerca y no la pela ni esto, y que luego va a que le hagan un amarre. Así, ay padre, los hombres no van a hacer amarres. Los hombres somos muy tacaños. Somos muy miserables en esas cuestiones. Es muy difícil que hay excepciones, obviamente, ¿no? Pero por lo regular tendemos a ser miserables en el gasto de este tipo de cosas. Una mujer puede decir no tengo dinero y luego ir con la Virgen y llevarle 2 docenas de rosas, porque para eso sí tenía. O sea, no tenía a lo mejor para la bebida derramante de cebada de su esposo, pero sí tenía para algo bueno. Igual el caso de los zapatos de los niños o esto y lo otro. El guardado está ahí, pero no está para otras cosas. Bueno, esta dinámica es la misma que maneja el demonio en todas las Sagradas Escrituras. Lo ponen en el ejemplo del Génesis. También trabaja a base de mentiras. También exagera las cosas. Y también busca lanzar un anzuelo. Lanzar un anzuelo. El anzuelo puede ser de diferentes maneras. Hace rato fui a visitar a una enferma, a una casa donde se vende droga. Digo, obviamente la enferma no. Ella está en sus últimos instantes. Y si ustedes fueran a ver esta casa, dirían, ¿qué es lo que les venden a muchos jóvenes o adolescentes ahorita? Que va a haber riqueza, que va a haber poder, que van a poder tener carros del año, camionetones, dinero para sus familias. Y llega uno a esos lugares y encuentra uno el peor tipo de miseria. O sea, el peor tipo de miseria. En términos materiales, en términos humanos gravísimos. O sea, una persona que está en etapa terminal y
con todo respeto, le enjaretan 5 o 6 niños para que ella los cuide. O sea, de mamás y de papás que andan en situaciones de delito inhumanas. Entonces, al punto al que voy, estas seducciones que presenta el demonio siguen siendo vigentes en todos los ámbitos, en todos los ámbitos. El primero es el de la sensualidad. La sensualidad no me refiero únicamente a la cuestión sexual, sino me refiero a toda la cuestión de gusto, de sabor, de sentidos, de todo lo que implica esta realidad. El hambre es una manifestación de todo esto. En la otra parte, la de la aceptación, la necesidad de aceptación en torno a esto de el aplauso, los seguidores. Vean TikTok ahorita. Así padre, siempre sale con el TikTok. ¿Qué tiene contra el TikTok? Pues es que yo veo 4 o 5 videos diarios por disciplina. Así, ay, padre, por disciplina. Sí, para poderlos criticar a gusto. Para poderlos criticar a gusto. Yo lo hacía con las novelas para poder controlar con los chamacos los que veían. Novelas lo intenté, pero nada más aguantaba 2 o 3 episodios. Sí las veía. Uno por semana y con eso tenía uno suficiente para saber de qué se trata. Nada más cuando iba a visitar a ciertos enfermos que todo el día estaban viendo novelas, era cuando pasaba eso. Pero bueno, el punto es que esta parte todavía está vigente. Hay personas que se desviven y peor, se ponen como ejemplo. Estas situaciones están monetarizadas. O sea, están obteniendo recursos y luego ponen el ejemplo de doctores, de maestros, de profesionistas y pone cuánto gana uno, 70, 90 mil pesos al mes. Y luego pone el otro el salario en las otras profesiones o situaciones. Y obvio que están espejeando, están charoleando, están lanzando anzuelos. Nada más que los anzuelos se lanzan de otras maneras. Entonces, esta realidad, la semana pasada les decía, ¿cómo trabaja el enemigo? Ahora, está otro apartado. ¿Cuál es el objetivo que nos presenta? ¿Cuál es el objetivo del demonio? ¿Qué gana él? O sea, ¿cuál es su... no sé si se han fijado. Bueno, a lo mejor Don Luis y allá... No, yo creo que a Don Luis, los demás no les veo cara. ¿Usted juega dominó? No. Sí. Yo sí. Ay, santas mujeres. Bueno, hay un Dios. En el dominó, cuando uno está jugando, uno se da cuenta de si va a ganar. Yo jugaba mucho en tu casa, jugaba dominó. Y uno se da cuenta rápidamente de si puede ganar o no puede ganar en el juego. Si tiene uno una buena partida o una oportunidad de ganar. Y después uno se da cuenta de si uno puede estorbar. O sea, si no puedo ganar, puedo estorbar, puedo fastidiar, puedo hacer enojar, puedo provocar, puedo cerrar el juego sin ningún chiste. Si yo no juego, nadie juega. O sea, todas esas cosas se pueden hacer. Y esta es la manera en la que el demonio, este es el objetivo del demonio. Frustrar, fastidiar, sacar de los cabales, provocarnos, instigarnos. Y dentro de esta manera de actuar y de este objetivo se presentan cosas que son difíciles. No es para asustarnos lo que voy a compartir enseguida, es para que seamos conscientes. O sea, ahorita ya veíamos lo que decía el padre en el video, bueno, los que estaban. Y de la palabra de Dios. El texto evangélico se ordena también a la primera lectura presentando un profeta con gran poder, que sería pues el Mesías. Este hombre que nos presenta el Evangelio de Marcos dice que tiene incluso poder para echar fuera a los espíritus inmundos.
Yo quisiera hoy tocar este tema, lo he tocado en otras ocasiones, pero me parece importante porque es importante saber cómo puede llegar el demonio a nuestras vidas. El demonio, mis hermanos, es un ser verdaderamente terrible. La Sagrada Escritura, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, nos presenta la maldad de este ser. Diferentes figuras lo representan: un león rugiente, una víbora, una serpiente, un dragón enfurecido, etc. Con estas figuras, la Sagrada Escritura nos presenta lo terrible que puede ser este ser. Y Dios, porque así le ha parecido bien para nuestra instrucción y para propósitos que a veces incluso resultan pues totalmente imposibles de entender para nosotros como humanos, ha permitido que el demonio pueda tener contacto con el hombre. Es un ser espiritual que de manera natural no podría tener contacto con nosotros, que somos pues materiales. Él es espiritual, igual que los ángeles buenos. Él es un ángel que era muy bueno, muy hermoso, se llamaba Luzbel, la luz bella, pero se rebeló contra Dios y fue echado de la presencia del Señor. Y desde entonces odia al hombre, porque sabe que el hombre, cuando vamos a ir a la presencia de Dios y viviremos con Él eternamente, cosa que Él no va a poder hacer nunca más. Este ser maligno, maléfico, busca destruir nuestra vida, y por eso el hombre tiene que combatirlo. La carta a los Efesios en el capítulo 6 nos habla de la armadura espiritual para combatir a este ser perverso y maligno que está buscando destruir nuestras vidas, echarlas a perder. El demonio no aparece en escena generalmente porque no le gusta que lo descubran, más bien a él le gusta moverse en la oscuridad para, pues como el león, saltar sobre su presa, como la serpiente que se arrastra y de repente muerde para no ser descubierto y de esa manera tener más efectividad en su acción contra nosotros. A él no le gusta mucho la farándula, le gusta estar en silencio, en secreto, trabajando para en el momento preciso saltar sobre la presa y destruirla. Sobre esto el Apocalipsis en el capítulo 12 nos habla ampliamente. Yo quisiera hoy, aprovechando que están también aquí los muchachos, yo quisiera hoy hablar un poquito de cómo es que el demonio puede entrar en contacto con nosotros. Buenas tardes, bienvenida. ¿Cómo es que este ser maligno puede llegar a destruir la vida de una persona? Lo primero que quisiera decirles es que el demonio tiene dos formas de actuar. Una se le llama su forma ordinaria y la otra la forma extraordinaria. En torno que hay dos maneras de trabajar del demonio, una es la ordinaria y otra es la extraordinaria. La manera ordinaria es a través de estos empujoncitos. Desde que llegas al precipicio tú solo y él le hace así, ahora te vas. O sea, no es que te esté llevando de la mano o arrastrando de una oreja o que te esté obligando. No, empieza por tus descuidos. San Ignacio de Loyola decía que el demonio trabaja con lo que nosotros le dejamos. Y a mí me gusta usar el ejemplo de las ratas y de las cucarachas. ¿Qué es lo que come una rata o una cucaracha en tu casa o en mi casa? Desperdicios. Lo que nosotros le dejamos a la mano. Si no barres bien, lo que se va debajo del sillón, lo que se queda en el asiento. ¿Por qué las ratas hacen tanto nido a veces en los sillones? Porque nos da por estar comiendo en el sillón y no lo limpiamos.
Así, padre, ¿cómo se limpia un sillón? Hay algunos que tienen por detrás que se abren, tienen nomás pegado así la telita y se abren para poderlos aspirar por dentro. Yo cuando andaba muy pobre en casa de mis papás iba a revisar siempre los sillones. Me ponía a limpiar los sillones abajo de las camas y siempre sacaba todo lo que ocupaba. Es más, había veces que me remordía la conciencia e iba y declaraba lo que me encontraba, porque era mucho más de lo que yo ocupaba y decía, esto le va a hacer falta a alguien. Alguien lo dejó, alguien se le perdió. Entonces, el punto es, esta es la manera ordinaria, aprovechándose de nuestros descuidos, de nuestros olvidos, de nuestras perezas, de todo lo que dejamos de hacer. Es como cuando vemos una cáscara de plátano tirada y la vemos y decimos, alguien se puede caer, pero no la levantamos. Y luego pasa alguien que queremos, que amamos y se cae. Y decimos, híjole, yo hubiera podido evitar esa caída. Sí hubieras podido. Pero te valió. Bueno, se llama de otra manera. Se llama omisión. O sea, nuestras omisiones tienen estos efectos. Esta es la manera ordinaria en la que trabaja el demonio. Volviendo a lo nuestro. Ya vimos la acción ordinaria. Ahora, cuando hablamos de la acción extraordinaria, aquí es donde las películas han hecho agosto al costo. Donde las películas han hecho agosto al costo. ¿Cuáles son los primeros? Lo primero que pensamos nosotros en torno a la acción extraordinaria del demonio. Lo primero que se nos viene a la mente. La posesión diabólica. Es la número 1 en la lista. Es lo primero que se nos viene a la mente. Ahora, aquí hay cuestiones que no les va a gustar escuchar. Solamente las personas malas son poseídas. Sabe Dios. Pues tú dinos. No. Tráete el agua bendita. No. De hecho algunos de las personas que padecen este tipo de ataque diabólico son personas buenas. El demonio puede atacarnos. No se puede meter a nuestra alma a menos que nosotros le abramos la puerta. No se puede meter a nuestra alma, porque nuestra alma, o sea, es una frontera que él no puede pasar si nosotros no le damos la entrada. Y aquí la entrada, no estoy haciendo promoción, pero es a través de concentración o de pacto de sangre. Esto aparece en YouTube. Cualquier persona tiene acceso. Padre, ¿le está haciendo promoción? No, estoy llamando la atención de muchas personas que no vigilan lo que ven sus hijos cuando tienen tablet con internet, que no hacen auditorías a lo que sus hijos están viendo y que generan situaciones críticas para su familia. Hay escuelas donde se pasa la voz de un niño a otro porque alguien le dijo. Alguien le dijo. Va a decir, padre, pero en las primarias ¿a poco pasan estas cosas? Sí. Igual como pasa a veces que hay drogas en las escuelas y nunca saben de dónde llegó. Pues alguien las llevó. Siempre le echan la culpa al paletero que viene de afuera y que las trajo. Por lo regular siempre son los alumnos, asesorados por algún hermano, algún tío, algún papá que está perdido de sus facultades. Entonces, así como llegan las drogas a las escuelas, porque llegan esas y llegan otras, también llegan este tipo de cosas. Y hay que estar al pendiente de signos que no entendemos y que luego se nos hace fácil adoptar. Aquí me llegó una chamaca, tengo una chamaca para no decir la edad, era del catecismo, que venía a misa todos los domingos, viene, con una calavera con cuernos.
O sea, le dije, vas a investigar qué significa lo que traes puesto. Vas a investigarlo. Y después de que lo investigues, vas a tomar tu decisión de qué quieres que pase contigo. O sea, ¿qué quieres que pase contigo? Este es el camino, este no es el camino de Dios. O sea, las expresiones, el lenguaje, lo que escuchamos, lo que manifestamos hacia los demás, tienen consecuencias. O sea, sí tiene consecuencias. Bueno, la posesión diabólica, lo primero que tenemos que saber es que no es nada más a los malos, porque a veces pensamos, no, esos están en otro nivel, hermanos. En pertenencia del demonio. O sea, ese es otro nivel. Y ahí tenemos a los satánicos, tenemos así, padre, eso no existe, sí, sí existe. Y también me ha tocado trabajar con algunos de ellos que llegó el momento de su conversión y ahora son personas que viven una vida de penitencia y de dolor espiritual. Por muchas cosas. El punto. Están estos personajes y están aquellos que son acosados por el demonio. La posesión demoníaca. Pero no es la única manera de actuar extraordinaria del demonio. Al decir extraordinario no nos referimos a qué sobresaliente o qué bien. No. Estamos hablando para distinguir entre lo ordinario, lo de todos los días y lo que tenemos que tener mucha atención. Otro de estos es la infestación. Te da escalofríos. No tengan miedo. No me da escalofríos, pero infestación de cucarachas. Es parecido. Es muy parecido. Es muy parecido. Cuando llegué a la casa tenía una infestación de cucarachas, de hormigas y de ratas. Llevamos 2 fumigadores y de los 2 nos hizo uno. Luego tuvimos que comprar otro tipo de instrumentos para desaparecer. Ahorita nada más quedan las hormigas y ya no adentro de la casa. Ya estamos con los patios. O sea, echándolos para afuera, echándolos para afuera. ¿Qué es una infestación? Cuando hablamos en términos espirituales. Una infestación acontece cuando alguno de la familia se acerca a brujos, brujas, chamanes, cualquiera de ese tipo, se acerca y abre espacios, rendijas dentro de las casas. Así como afecta que alguien de la familia se dedique al narcotráfico, porque ya está metiendo un peligro de muerte para toda la familia, un peligro real, un peligro real. Tenemos una colonia en Tijuana que se llama La Sánchez Taboada, donde hace 3-4 días balacearon a una niña de 15 años. Y digo balacearon, no que le hayan tirado a ella. O sea, balacearon su casa y ella estaba en la puerta. Y le tocaron algunas. Gracias a Dios parece que está bien. Digo, con todo lo que esto implica, ¿no? Lesionada, lastimada, todo, insegura, pobre muchacha. Esa es otra historia. Sí afecta, así como afecta cualquier situación de bien, el trabajo honesto, la oración, la santidad de vida de las personas que viven en una casa, así afecta. También afecta este tipo de cosas. También cuando se llevan amuletos, cuando se hacen, no me gusta usar la palabra juego, cuando se hacen estupideces de estas que les llaman juegos, de la cuija y ese tipo de juegos que ahora de la botellita, que ahora de esto, que ahora del otro, este tipo de juegos también tiene esas consecuencias. También hay otro tipo de aspectos que son un poquito más, se entierra esto, se entierra lo otro en la casa, que llevan situaciones difíciles. Van a decir, padre, ¿cómo qué pueden llevar?
En el santuario del Sagrado Corazón de Jesús nos dejaron un niño abortado. Obvio, se tuvo que, en la puerta, se tuvo que hablar a las autoridades competentes, se hizo el peritaje, todo esto. Pero esos son señales de ataque, señales de que tenemos que poner nuestra atención, nuestros sentidos, y como repito, como ya he dicho, no es para asustarnos, es para estar atentos. Si yo sé que anda un malandro rondando las calles, días pasados salí de la casa y andaban todos los perros del barrio que parecía que se iban a morir. O sea, que querían quebrar puertas, brincarse, salirse. Obvio, atento a qué te vas a encontrar cuando sales. Atento, alerta, preparado, dispuesto para cualquier situación de emergencia. Entonces, ese sentido de alerta también lo tenemos que tener en esta situación. Y no se trata de que, ay, padre, si yo me porto bien, yo no voy a batallar con eso. No se trata de que te portes bien. O sea, no basta con eso. También hay que estar atentos, hay que estar vigilantes. Vamos a ver algunos instrumentos que da tanto el Papa Francisco como el autor de nuestro libro, el padre Antonio Rivero, para contrarrestar esto. Pero hay que saber de qué se trata. Además de esto, de la infestación, de la posesión diabólica, hay otros aspectos. Y ojo, tenemos que guardar un sano equilibrio. Lo voy a decir y luego voy a tratar de explicarlo, ¿no? Sufrimientos físicos, voy a hablar por mí, nadie se ponga el saco. Por la obesidad. O sea, sí, me duelen las rodillas, pero tiene una explicación bastante lógica. Padre, bájale a los grasitos. No le puedes echar la culpa al Ya no le eche demonio. tanto taquito, bájale a los taquitos. O sea, no voy a decir, ya sé qué es lo que me está pasando, tengo una persecución diabólica. No. Primero hay que atender las cosas y hay que acompañarse de nutriólogo, médico, psiquiatra, lo que se necesite. No vamos a asumir inmediatamente, no vamos a estar obsesionados nosotros. Es que si no me levanto temprano es culpa del demonio. Duérmete temprano. No te desveles. No cenes mucho en la noche porque luego no puedes dormir. O sea, si de por sí, ahí está el dicho, alegre el apache y le dan maraca, pues, con menos ganas funciona. Entonces, están los sufrimientos físicos. Este tipo de sufrimientos físicos los experimentan aquellos que van avanzados en el camino de la santidad. Flagelados, golpeados, apaleados, y estamos hablando de algunos santos muy famosos como San Francisco de Asís, San Ignacio de Loyola, el Padre Pío de Pietrelcina. O sea, estamos hablando. Yo puedo hablar de otro, el Padre Che, él no lo está haciendo, entonces yo sí puedo hablar de él. También este tipo de situaciones, un hombre santo, un sacerdote santo, sin duda. Y a la hora que digo un sacerdote santo no es que excluya a los demás, es un ejemplo, creo que lo vamos a poder beatificar y canonizar llegado el momento. Es un hombre. Tenemos otro padre por ahí que desgraciadamente no se puso atención y los que hicieron los trabajos nunca, su cabecita no les dio, decía, ay padre, qué fuerte habla. No supieron presentar el proceso. No, de hecho, en el santuario del Sagrado Corazón de Jesús estaba enterrado uno de los padres misioneros del Espíritu Santo, fundadores del seminario, y estaba incorrupto. Cuando se dio la orden de que se tenía que hacer el traslado, se ordenó la cremación. Les hizo falta cultura espiritual y haber entendido que se trataba de un signo que al menos valía la pena
investigar. Él gozaba de fama de santidad en vida. Entonces, pero por ahí, espero Dios no se los tome en cuenta. Hay otros que son más graves. Aparte de los golpes, está la obsesión diabólica. ¿Qué le pasa a estas personas? Son personas que tienen profundos estados de depresión. Obvio hay que acompañar todo esto con psiquiatra, con psicólogo. No hay ninguna cosa de fe que nosotros no debamos de acompañar por aquellos que pueden colaborar con nosotros. Así, padre, ha hablado mucho de psiquiatras y de psicólogos. Sí, también tenemos que dejar un acompañante espiritual, un director espiritual, un confesor. O sea, no es, ay, padre, les quiere aventar la canica. No. Obvio que hay que acompañar espiritualmente, pero también hay que acompañar desde los otros ámbitos y cuidar la integridad de la persona. Siempre. Y no es... Yo no voy a decidir, voy a dejar a la iglesia que me asesore, hay sacerdotes que se encargan de acompañar estos procesos. Y no es el que me caiga bien, o el que quiera, o el que se anime. No, el obispo ya determinó algunos. Y hay que dejarnos acompañar por ellos. De hecho, aquí en Rosarito es el decano, el párroco de Fátima. Él es. Padre, pero yo tengo una duda, porque ahorita... Si nada más es una madre, por eso por mí. Es que ya que usted decía que se manifiesta, o sea, cuando hacemos cosas buenas, pues tiene las manifestaciones, pero también cuando son malas. Y yo recordaba de un conocido que me llegó a decir abiertamente así como que no, pues mis papás nos regalaron a mis hermanos y a mí la ouija en Navidad y la jugábamos y nunca pasó nada, así como que, y a mí siempre me saltó esa parte de decir, o sea, ¿cómo es posible que nada iba a pasar? O sea, si no es cualquier cosa. Y entonces, no sé, o sea, ahorita me regresó al decir, o sea, yo tenía esa duda y ¿por qué no es que o no se dan cuenta o de plano están como que tan hundidos que no alcanzan a ver más allá? No sé. Lo último es la razón. Las personas, estaba hablando yo del caso ahorita de estos vendedores de droga y asociados, no se dan cuenta. Para ellos el hecho de tener niños abandonados no es algo malo. O sea, niños donde el más grande tiene 11, 12 años y el más chico tiene 2 años o 3. O sea, no, para ellos eso no es malo. No sé si me explico. Para ellos privar a alguien de su vida o de su libertad tampoco es malo. Es que ya tienen un cayote. No se trata de un callo. Cuando uno ya vive, o sea, en la mentecita, si un papá o una mamá le dan a un hijo o una ouija, es como si yo le doy una pistola cargada a un niño de 5 años o 6. Me vale gorro el niño, no me importa. No significa nada para mí. Igual, si son capaces de darles algo que va a dañarlos de esa manera, yo aquí, en esta parroquia, recibí a una familia que traía problemas muy serios. Pero todos traían sus amuletos. Y eran problemas psiquiátricos. Así, padre, ¿usted es psicólogo? No. Pero sí estudié algunos semestres de psicología, tanto en el seminario como en la universidad. Algunos meses. Entonces, algo se queda. El punto es signos psiquiátricos acompañados de situaciones espirituales graves. Pero se atrevieron a meterse al templo con sus amuletos. O sea, no traían una cruz, pero sí traían sus amuletos. O sea, y habían puesto su confianza en esas cosas. O sea, y para traer un amuleto hay que ir con un brujo, con una bruja. Hay que hacer el caminito, hay que pedir esto, lo otro y aquello. Hay que ofrecer. Entonces, esta es una realidad que está presente. Pueden ellos no darse cuenta.
así como los que van empezando con vendedores de drogas y esto, no se dan cuenta de que están poniendo en peligro a toda su familia. O sea, no se dan cuenta, pero sí la están poniendo en peligro. Eventualmente, ellos van a acabar muertos o en la cárcel y sus hijos van a acabar huérfanos. Y yo aquí he tenido muchas familias de niños y viudas. Estamos hablando, muchos para mí serían más de uno y andamos en los 10, 12 en lo que yo tengo aquí. Entonces, asesinados en situaciones, algunos siempre es triste y siempre es doloroso, y lo peor, de la misma familia. Entonces, no se dan cuenta, pero eso no quiere decir que no esté el daño. Pero bueno, está la obsesión diabólica. Incluye estados depresivos, sueños en los que la persona se ve atormentada. Y obvio, estamos en terreno de padres, directores espirituales y también de psicólogos. O sea, donde se tiene que ver las dos cosas. Otra cosa es que muchas de las personas que les toca padecer estas cosas son personas que han sufrido mucho. Y cuando hablo de sufrido mucho, me refiero a vejaciones, situaciones graves de abuso, sea en familia, sea cercano a la familia, son personas que han tenido este tipo de experiencias. O sea, personas frágiles de por sí. Frágiles con mala estructura familiar y propensas a situaciones psicológicas también. O sea, sensibles, sin canales para expresar lo que llevan dentro. Llámese artistas, llámese ahora sí, personas que tienen un corazón demasiado grande pero que no saben cómo canalizar. Y está por último la sujeción diabólica, que es lo que hablábamos nosotros de aquellos que conscientemente, libremente, con conocimiento, le abren la puerta al demonio, lo invocan, hacen pactos con él, consagraciones. A esto se le llama sujeción diabólica. Muy bien, estas son las maneras. Ya sé que está medio pesado, medio denso esto que estamos viendo. Esa es la manera en que se manifiesta. Ya vimos cómo trabaja, ya vimos cómo se manifiesta. Ahora vamos a ver cómo vencer eso. Y también tenemos una serie de medios comunes. Debe de ser el ABC de nuestra vida. ¿Cuál es el ABC de nuestra vida? El ABC. ¿Cuáles son las coordenadas básicas de nuestra vida espiritual? La oración, obvio. La fe. Sí, la fe. Estamos hablando de que es una lucha, una batalla en el terreno de la fe. Pero estamos hablando de medios comunes a los que todos tenemos acceso. El agua bendita. Nos estamos yendo por cosas que son importantes, pero que no son las coordenadas. Vamos a ubicarnos. La Eucaristía. El rosario. La Eucaristía. La confesión. Tenemos la oración que incluye el rosario, la liturgia de las horas. Tenemos los sacramentales que incluye el agua bendita. Pero las coordenadas, las que nos marcan el norte, es la Eucaristía y la confesión. Estas dos marcan el norte de nuestra vida. Pero no son las únicas. En otros tiempos era fácil descubrir, ahora sí, veíamos un santo en algún rincón de la tierra y a él íbamos y le pedíamos consuelo. El padre Che ahorita está muy ocupado, no lo dejan salir. Pero eso no quita que tengamos que buscar quien nos ayude. También en términos espirituales. No debería de haber, o sea, hay distintas maneras de conseguir esta dirección espiritual. A algunos se les facilita el diálogo frente a frente, a otros se les facilitará
mientras se trabaja, mientras se convive, poner delante sus situaciones y tienen la capacidad para pescar lo que se necesita poner en práctica en su vida. Otros tendrán muchas cosas, o sea, tendremos que buscar otras maneras de asesorarnos, pero todos tenemos que tener un acompañamiento espiritual, de una manera o de otra. O sea, todos. Y si hay momentos de crisis, de dificultad, todo cristiano tendría que buscar acompañamiento espiritual. O sea, no quiere decir que sea cada semana, no quiere decir que sea cada 6 meses, no quiere decir, no, cada que se necesite. O sea, y no ir a preguntar o sea, yo puedo ir a preguntarle a una religiosa si es una cuestión de fe, y ya la religiosa tendrá que decidir y discernir, puedo darle una ayuda o lo canalizo. O sea, pero no puedo convertirme en juez y en parte al mismo tiempo. O sea, y para uno mismo, todos los cristianos tendríamos que poder dar ese acompañamiento, todos. Llegado en una formación, en un criterio maduro en la fe, todos tendríamos que poder hacerlo. Y lo hacemos. Entonces, pero tendría que ser algo, porque no es nada más el sacerdote. La iglesia durante más de 2000 años siempre ha habido laicos. Por ejemplo, ¿quién ayudó a San Pablo cuando se convirtió? ¿Y a qué se dedicaba Ananías? ¿Era apóstol? No, era cristiano nada más. Era un convertido, era un miembro de la comunidad, era alguien que trabajaba y tenía su oficio, tenía su esposa, sus hijos. Era alguien de la comunidad. No nos dice que fuera sacerdote, obispo o diácono. Y ya se usaba. San Pablo de hecho regaña a algunos obispos. No dejes que te menosprecien porque eres de corta edad. Recuerda cómo te llamó el Señor y el consejo de tu madre, y vive de acuerdo a lo que ella te enseñó. Así regañó el San Pablo a este obispo. ¿Cómo se llamaba el obispo? No, yo tampoco me acuerdo si era Timoteo o era Tito. Pero a uno de los dos lo puso como campeón y le dijo que tenía que vivir de acuerdo a lo que su mamá le había enseñado. Pero el punto es que estos son medios comunes, así como los menciona el Padre Antonio: oración, confesión, comunión, obras de misericordia, que nadie había mencionado, la devoción a la Virgen sí, y otra que no tenemos muy en cuenta, la devoción y docilidad a nuestro ángel de la guarda. Angelito. Digo, estos son los medios comunes. Los extraordinarios también. ¿Cuáles son los medios extraordinarios? Para defendernos de las insidias del enemigo. El clásico, el exorcismo. Va a decir, padre, ¿cuántos exorcismos se hacen? Hoy hice como 70. Así, ay, padre, sí, que hablador, No, hoy les entregué a los niños del catecismo la oración dominical. Y el ritual de iniciación de cristianos adultos, para la entrega el ritual para la entrega de la oración del Padre Nuestro a los que están en proceso de catequesis por grado, ofrecen una oración de exorcismo. La misma, una muy parecida se hace en los bautismos. Entonces, así, ay, padre, nada espectacular. Entonces, pero esa oración es una oración de exorcismo. Les puedo enseñar el ritual y tal cual. Así como venía el ritual, así la hice. Entonces, hoy tuvimos, de hecho, lo vamos a tener con los niños del catecismo también el sábado, con el favor de Dios. Pero hoy se tuvo el momento de entrega del signo de la oración dominical. Entonces, el exorcismo, y el padre insiste, de un sacerdote autorizado por el obispo, el ordinario del lugar.
así, padre, los demás no pueden hacerlo, no deberíamos. No deberíamos, porque no tenemos la preparación. Iba a decir, ay, padre, ¿y por qué no se preparan todos para esto? No. Una, el obispo lo decide. Dos, tiene una serie de exigencias que ojalá y todos los sacerdotes pudiéramos cumplir. Santidad de vida, vida moral íntegra, oración, muchos elementos de ese estilo. Digo, todos tendríamos que tenerlo, pero no todos tienen la consistencia espiritual, moral, física para este tipo de encomiendas. O sea, no es voy a agarrarme a Juan de los... Perdón, señor. Y por ejemplo, como en esta oración que hace así en colectivo, podríamos decir, si hubiese algún caso grave, o sea, aunque esté en colectivo, podría haber como una manifestación de algo más fuerte, ¿verdad? Y ya de ahí ahí le entra, ¿no? Hay que recordar, el demonio, eso no lo vieron ustedes, pero lo platicaba el padre María Caro, no le gusta descubrir su mano. Su mano es una mano muy débil. O sea, su mano es una mano muy débil. Busca pasar desapercibido, busca hacer creer que es tu decisión, que está respetando tu libertad, tu identidad, Entonces, esto de cuestiones espectaculares se ha dado. Sí, se ha dado. Pero no es lo común y no se expone. Se esconde. Se esconde. O sea, alguien que es mentiroso por lo regular es cobarde. O sea, no se expone, a ser descubierto y tomado en una situación que no le conviene. O sea, de hecho, el demonio busca a los solitarios, busca a los lastimados, busca a los heridos, busca a aquellos que tienen debilidad de mente, de formación, de criterio, y es sobre los que se abalanza abiertamente. No se abalanza sobre personas, ahora sí los ataca de una manera distinta. ¿Por qué ataca los sueños? ¿Por qué ataca a los enfermos? ¿Por qué ataca a los débiles? Porque son presa más fácil. Y no me refiero débiles nada más en cuanto a lo físico, que por lo regular también eso es cierto. Busca personas que estén en situaciones vulnerables, muy vulnerables. Entonces, sí puede pasar, sí ha pasado. No se trata de eso. El exorcismo se hace para proteger y también para expulsar. Y se hace en los niños cuando vienen al bautismo. Muchos papás que no bautizan a sus hijos no tienen cultura sobre esto. La primera unción que se hace con el óleo de los catecúmenos a los niños es un exorcismo. Es un exorcismo. Y de hecho, cuando se tiene un exorcismo, es lo primero que se hace. Y a veces pensamos nosotros, es que se sacan rituales arcanos o cosas. No. Son ritos que se usan constantemente en nuestra vida común, que no nos damos cuenta, pero que se usan. Me recuerda la siguiente semana de traer el ritual, por favor, del bautismo y el ritual de iniciación de cristianos adultos, para mostrarles. Dice oración de exorcismo, tal cual. Entonces, sí puede haber. Hollywood ha puesto esto demasiado exótico. O sea, que se va a mover el cielo, que sí les da fuerza, sí les da a las personas poseídas fuerza bruta especial, pero no es que no puedan ser sometidos. O sea, si los puede uno amarrar con cadenas, uno de tantos que le tocó al Señor, que estaban amarrados con cadenas y se soltaron, si uno puede amarrarlos, o sea, puede someterlos. Ahora, si uno tiene miedo, le pasa como con los perros, hasta un chihuahua te muerde.
Si hay miedo, hasta un chihuahua puede victimizarnos a nosotros. Entonces, esto así. Cuando la iglesia autoriza un exorcismo, existen procesos de suma. Se pone a personas a hacer oración. Digamos, en otros ejemplos, ahorita hay algunos sacerdotes que están muy enfermos, por los que hemos estado pidiendo casi todos los días. Y se nos mandó un aviso, se nos mandó una petición tal cual del señor arzobispo: recen por ellos, unámonos en oración, unamos nuestra oración. Muchos conventos, casas de religiosos y de religiosas están. Cuando pensamos en la comunión, a veces desgraciadamente tenemos una imagen medio pobre. La comunión de la iglesia va mucho más allá de lo que nosotros nos demos cuenta o no nos damos cuenta. Tanto en la oración como en la adoración, en la alabanza, en todo esto, la comunión es algo grande, aunque nada más seamos uno, son millones en el mundo. se manifiesta en esos aspectos. Y cuando hay alguna de estas situaciones, se pone en muchas casas a hacer oración. Igual a la familia se le pone a hacer oración. Sí, se usa el rosario, se usa el agua bendita, se usa el ritual, pero ante todo sí, se usa la fe y la confianza en la palabra del Señor. No es en nuestro nombre que se realiza. De hecho, hay comunidades de intercesión. De hecho, ahí los hermanos de la Renovación Carismática nos llevan más ventaja, porque ellos tienen muy claro su papel en este tipo de ritos y se les pide muy seguido que acompañen. Acompañar no quiere decir que se metan. Decía un conocido mío que el diablo conoce nuestros pecados y que él prefería entrar solo. Lo que te dé tu gana, pero o sea, términos así medio jocosos, ¿no? Pero el punto es, sí se reza el rosario. Va a decir: Padre, ¿qué oraciones secretas? El Padre Nuestro y el Ave María, el Gloria, los Salmos, el Evangelio. O sea, ya sé que las series y las películas ponen cosas muy espectaculares. Muy bien, ¿qué nos dice el Papa Francisco en este comentario? ¿Cómo se vence al demonio? El Papa Francisco nos dice, tal cual, y cito: por favor, no hagamos tratos con el demonio. Sí. Por favor. ¿Qué significa hacer tratos con el demonio? Lo que ya mencioné. La soberbia. Yo le puedo ganar. Yo le puedo ganar. Yo no soy de los que caen en la tentación. Cuando alguien me pregunta: Padre, ¿por qué no va a las cantinas? Porque no quiero acabar borracho. Padre, ¿por qué no va a los antros? Porque no quiero maltratar el celibato. Padre, ¿por qué no? Y empieza: no, el hombre prudente no es el que se arriesga, es el que mide sus fuerzas, con inteligencia, con aceptación de su fragilidad, con aceptación. O sea, no nos exponemos tontamente. Y esto vale para todos. O sea, vale para todos. No hay por qué exponernos. O sea, esto significa no hacer tratos. Yo, si ya sé que tengo una debilidad, no dejo que se explote esa debilidad que tengo. Busco fortalecerla. San Ignacio de Loyola hablaba de que el demonio rondaba como esos don Juanes, don Juan Tenorio, no sé si se lo recuerda, haciendo referencia a eso, como esos don Juanes que buscaban qué parte de la barda del castillo estaba abierta para hostigar a doncella casta, no usa la palabra, a doncella pura. Busca sobre el castillo la apertura. Entonces, este detalle, busca por dónde se va a colar. Yo ya sé por dónde va a intentar colarse. No le hagas. Ya aclaramos que va a trabajar con lo que le dejemos. Entonces, si yo ya sé, entonces es la barda, la que está más frágil, la que voy a tratar de poner guardias, centinelas,
alarmas, cámaras de seguridad y 2 o 3 que me den un zape si ven que me distraigo. O sea, 2 o 3 que me ayuden. O sea, que me ayuden. Cuando voy a visitar enfermos, usualmente siempre le pido a alguno de los ministros que me acompañen. Por lo regular me acompaña doña Esther, o me acompaña Rafa, la señora Rafa. A los ministros hombres se las perdono porque no están disponibles en las mañanas. Y además ocupamos llevar a una mujer de todas maneras, ¿no? ¿Por qué ocupamos llevar a una mujer? Porque muchos de los enfermos que visitamos son mujeres. Entonces, yo la cuido a ella y ella me cuida a mí. O sea, y esto tenerlo por adelantado. Tenerlo por adelantado. No cuando se venga la situación o la crisis o la tentación. No. Me acompaña. Si yo voy a visitar a una señora o un señor, ella me acompaña, está todo tranquilo, vela por mi seguridad y la seguridad de los que están ahí. Entonces, santo remedio. O sea, este tipo de situaciones hay que aplicar. El arzobispo don Francisco nos decía desde el seminario: 1 nunca, 2 rara vez, de 3 en adelante muy bien. Nunca. O sea, solo nunca. 2, rara vez y cuando se ocupe. 3, de 3 en adelante, muy bien. O sea, donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre y estoy yo. Entonces, esta lógica del arzobispo emérito la podemos aplicar. No hacer tratos, no arriesgarnos, o sea, adelantarnos a las situaciones. Voy a hacerle así, no quiero ver a nadie. No es nada personal. Para los que han practicado ayunos, las situaciones más difíciles que uno se puede enfrentar en cuanto a su mente, en cuanto a la relación con los demás, es precisamente cuando se está haciendo ayuno. Y cuando uno tiene un ayuno, ni siquiera de comida, una privación de algo que a uno le guste, que se le ha vuelto a uno un vicio, es cuando uno experimenta más. Y sabe uno, o sea, ya sé que lo voy a experimentar. Por eso cuando ayunamos se nos pide que hagamos oración, que hagamos obras de caridad, que ahora sí nos fortalezcamos, porque vamos a experimentar las pruebas. No hacer tratos. No se puede obtener una victoria sobre el demonio sin Jesús. O sea, nadie va a vencer al demonio por sus propias fuerzas. Hay que también ser bien conscientes. Hay muchos programas tontos ahorita en televisión donde habla de, les pongo ahí en Netflix, está la del Diablero, en Amazon está la de Supernatural. Así, padre, ¿qué tienen de común estas dos? Son atrapademonios, cazademonios, en las dos series. Son series para adolescentes y jóvenes. En ninguno de estos dos casos, bueno, en la del Diablero aparece un sacerdote. No es la mejor representación. Así, padre, ¿por qué no es la mejor representación? Está flaco, está joven, está guapo. No representa bien al grupo. Al final. No lo representa bien. O sea, por cada uno de esos tenemos 60 o 70 de los demás. Entonces, sí ponen a un sacerdote, sí, obvio, era para una serie, lo tenían que poner y bla, 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 bla. Y lo ponen en situaciones muy simpáticas. En esta serie tiene una hija de antes de que entrara al seminario, que él no sabía, bla, 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 bla. O sea, echando tierra por todas partes. No digo que no se dé o que no vaya a haber algún caso de esos, pero usualmente sí saben, sí se dan cuenta. Eso es ridículo. Entonces, el punto al que voy. Sí aparece, pero en ninguna aparece la fe en Cristo como un elemento que
sea suficiente para atacar o vencer al demonio. No hay. Obvio, en todas las religiones hay ritos de exorcismo. En todas las religiones. No hay una sola religión, sea la que sea, que no tenga. Y lo hacen en nombre de Dios, lo hacen en nombre del sumo bien, lo hacen en nombre, se están refiriendo a Dios y Dios les concede, ahora sí, que puedan combatir. Pero para nosotros no hay forma de que venzamos al demonio si no es con Cristo. Que eso lo dice el Santo Padre. Y la semana pasada lo citaba alguna de las madres: el que no recoge conmigo desparrama. Por último, y esto sí es el final, el demonio, dicen, es el primer protestante que no acepta la interpretación de la palabra de Dios que Dios mismo ofrece. No les gusta esta expresión. Otro de los que cambian la interpretación de la palabra es Lutero y otros protestantes. Llegan a tal grado que eliminan libros que no les convienen. Estos libros no me gusta cómo están, por eso los voy a eliminar. O sea, te valió que fuera la palabra de Dios. Entonces, estar al pendiente, atentos a esto. La palabra de Dios es nuestra defensa, sí, pero no para ponernos a ganarle al demonio. Es para nuestra defensa, es nuestro escudo. Nuestro escudo, pero no es las citas las va a manejar mejor él. Pero hay una gran diferencia. Él usa la palabra de Dios, nosotros creemos en la palabra de Dios y le creemos a la palabra de Dios, que es Jesús. Una cuestión que yo sé que todos los que estamos aquí presentes hemos tenido que enfrentar este tipo de situaciones, de asedios, de enfermedades, de acoso de parte del demonio. No hay forma que estemos aquí sin que hayamos experimentado algún tipo de estas situaciones. No hay forma. Más, menos, diferente, con tentaciones de vamos a una limpia, con tentaciones de ofertas o propuestas que sabemos que dañan nuestra dignidad y la dignidad de los demás. Estoy seguro que las hemos experimentado. Sé que es un tema que no nos gusta tocar, porque está dentro de nuestro foro interno, se van a reír, se van a burlar, se va a esto, se va a esto. Independientemente de esa forma de pensar, esto no quiere decir que no experimentemos este tipo de situaciones. Y no tenemos que tener miedo, porque los cristianos no estamos para tener miedo. Los cristianos estamos para que el demonio huya cuando nosotros llegamos. O sea, llevamos a Cristo. Y vamos con su fuerza. Yo siempre fui muy peleonero. Era malo para pelear con toda la manga. Pero tenía un hermano más grande y más fuerte, un año más grande que yo. Entonces, de saber que él iba de un lado a mí, no sabe a lo que se atiene. A mí me va a pegar, pero a él le van a pegar después. Entonces, el punto al que voy, si yo sé quién me lleva y con quién voy, a este tipo de situaciones en las que nos tenemos que enfrentar cotidianamente, y obvio, Dios no permite nunca que seamos sofocados por encima de nuestras fuerzas. Esa es una confianza que tenemos que tener. Pero eso tampoco nos hace ni bravucones ni temerarios. Entonces hay que estar atentos, como dice el Papa Francisco. ¿Alguna pregunta, duda o queja? Muy bien, en el nombre sea de Dios y de María.